Bueno, vamos a resolver nuestro ejercicio. Dice realizar una planilla que permite calcular los gastos en concepto de saldo, alimentos, sanidad y transporte de una persona. Calcular los totales por cada tipo de concepto, totales de una semana y por día y los porcentajes gastados en función al total general sería. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener vamos a empezar con nuestros días. Vamos a tener concepto y vamos a tener el monto. O sea, va a ser nuestra planilla, ¿sí? Voy a marcar una parte y me voy acá en la parte de bordes. Hago todos los bordes y voy a seleccionar acá el color y le pongo negritas y voy a centrar también en vertical. Ahí. Entonces ya tengo mi planilla de datos. Ojo que esta es la planilla de datos. Entonces, ¿qué me pide para el resumen? Necesito el resumen por concepto. Entonces voy a poner resumen por concepto. Y en mi resumen por concepto, ¿qué voy a tener? Voy a tener el concepto, voy a tener el monto total por cada uno de estos conceptos y me pide un porcentaje que es en función al total. Marco esto acá, voy a centrarle, voy a seleccionar esto y mis conceptos son fijos. Entonces dice saldo, alimentos, sanidad y transporte. Entonces esos son los conceptos que tengo. Bien, marco esto acá, le voy a poner un borde a todos los bordes, después un borde más grueso para que quede un poco más lindo. Voy a centrar otra vez todo esto y le voy a poner en negritas para que quede todo igual. Y acá le voy a poner mi total, que es lo que también me está pidiendo, ¿sí? Entonces marco todo esto de vuelta y le pongo otra vez acá todos los bordes. Y a este total le puedo poner otra vez el colorcito para que quede ahí diferenciado también que es mi total. Entonces, por ejemplo, en días puedo tener, por ejemplo, empieza en lunes. Mi concepto puede ser, empiezo el día con transporte, ¿sí? Y mi monto va a ser de 8.000. Después vamos a suponer que el lunes, una vez que llegué, cargué saldo y ese saldo es por 10.000, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a ser nuestra fórmula? Nuestra fórmula va a ser el sumar sí. ¿Por qué? Porque voy a sumar pero con una condición. Acá me aparece la fórmula resumida, pero yo voy a levantar mi ventanita con fx. ¿Y para qué levanto esto? Porque acá tengo la ayuda de qué es lo que necesito para usar esta función. Dice rango. Y en el rango dice es el rango de celdas que se desea evaluar. En este caso, yo voy a evaluar los conceptos de mi planilla de datos, ¿sí? Entonces, mi planilla de datos, el concepto y el criterio siempre es de la planilla de resumen. Entonces, le pongo mi criterio. ¿Y dónde está lo que quiero sumar? En este caso, lo que quiero sumar son los montos de mi planilla de datos también. Entonces, selecciono los montos, aceptar y ahí me va a sumar. Dice saldo, acá tenía un saldo de 10.000 y acá ya me resumió que el total de saldos es 10.000. Pero acá no se entiende si es 10.000, 1.000 o 100.000 o qué es lo que está diciendo. Entonces yo puedo formatear eso y vamos a seleccionar toda la columna C, por ejemplo, y voy a formatear eso con mi acá tengo esta parte de formato de números y acá tengo mi resumen, digamos, de monedas. Entonces voy a más formatos de contabilidad. ¿Por qué? Porque quiero que me aparezca en guaraníes, no elegir un formato nomás. Entonces donde dice símbolo puedo buscar y está por tipo de símbolo. Entonces el guaraní es una G que está tachada, ¿verdad? Entonces voy a buscar más o menos acá y en ese símbolo va a decir español Paraguay. A ver, acá está. Ahí dice español Paraguay y le pongo 0 decimales, ¿ven? Entonces la G tachada dice español Paraguay. Le doy clic en aceptar y ahí ya me aparece mi símbolo de guaraníes con el separador de miles y sin los decimales. Lo mismo voy a hacer acá. Entonces vamos a repasar. Me voy de vuelta en números, en la parte de formato numérico de monedas, de contabilidad. Entro en el formato, busco el que dice español Paraguay, que es la G tachada.
tiene que estar por acá, está Español Paraguay, le pongo 0 decimales porque no usamos y ahí ya está, ¿sí? Ahora, tengo una de las fórmulas. Lo que quiero hacer es copiar esta misma fórmula al resto. Si acá se fijan, donde está ubicado mi cursor, el cuadradito tiene acá como un cuadradito chiquitito ahí abajo. Eso significa que cuando mi cursor cambia de forma, puedo copiar la fórmula. ¿Ven? Entonces ahí ya alimentos no tengo nada, sanidad no tengo nada, pero transporte tengo 8000, que es lo que había marcado acá. Ahí ya puedo totalizar, entonces me voy a autosuma. Me dice que va a sumar toda esa columna y ahí ya tengo mi total, que es 18.000. Entonces acá puedo hacer algo parecido. Entonces me voy a hacer mi fórmula, voy a hacer la primera. Le voy a poner el monto de saldo dividido el total. Enter. Y ahí me da 0,55. ¿Está bien? Si esto yo quiero convertir a porcentaje, lo puedo hacer directamente con el formato de porcentaje. Este formato de porcentaje lo que hace es automáticamente hacer como una multiplicación por 100 para que se vea esto como porcentaje y no como número decimal. Ahí se ve como número decimal, ahora se ve como porcentaje. Entonces la fórmula sigue siendo la misma, pero el formato es el que varía. Si yo acá copio directamente como hicimos anteriormente, voy a tener un problema. ¿Por qué? Porque en este caso yo al copiar estaba haciendo referencia siempre a la misma columna con la que estaba trabajando. ¿Por qué? Porque nosotros tanto en rango como en rango de suma le habíamos puesto la columna, el nombre de la columna nada más. Y el nombre de la celda era solo para nuestro criterio, que sí va a ir variando en función al lugar que esté, donde esté la copia que yo hice. Sin embargo, en yo no estoy utilizando el nombre de una columna, estoy utilizando celdas. Si se fijan acá dice F6 dividido F10. F6 que está marcado acá en azul y F10 que es mi total, que está bordeado acá en un color más marrón, vamos a decir. Entonces, si yo cambio o copio eso, esto que era F6 ahora tiene que ser F7 para abajo. Pero esto tiene que seguir siendo F10. Entonces, ¿qué pasó acá? Al copiar esto acá, el Excel entiende que tiene que cambiar la celda. Y está perfecto, cambia esta celda a F7. Pero también cambia esta otra y ahora es F11. Y al encontrar esto hace una división por 0 y me da error. Entonces, ¿cómo hago que esto no se mueva? Entonces me voy a mi fórmula y voy a editar esa fórmula. Y lo que tengo que hacer es agregarle un símbolo de pesos adelante del nombre de la columna y también otro adelante del nombre de la fila. Entonces lo que hago es anclar, se llama eso. Voy a anclar la celda con la que voy a trabajar. Entonces esto siempre va a estar, este total siempre va a quedarse ahí, vamos a decir, esa celda de mi fórmula. Entonces, si yo vuelvo a copiar esto, ahí sí ya me resuelve. ¿Por qué? Porque si me fijo acá en mi fórmula, cambió el F7, ahora en vez de ser F6, ahora es F7, pero sigue dividiendo entre F10, que es mi total. Lo mismo pasa en la siguiente, cambió también esto, ahora es F8, pero sigue siendo la división entre el total, que es el F10. Y lo mismo acá. Entonces, si yo quiero que cambie una parte nada más de mi fórmula porque la otra celda tiene que quedar anclada, lo que tengo que hacer es agregarle el símbolo de pesos delante del nombre de la columna y otro símbolo de pesos delante del nombre de la fila, y entonces se va a quedar anclada la celda. Eso se puede utilizar de diferentes maneras. Yo puedo anclar solamente la columna o anclar solamente la fila, dependiendo de lo que quiera hacer, pero en este caso quiero que se quede ahí la celda anclada. Entonces pongo ambos símbolos de pesos, pero solo para el dividendo, vamos a decir, por mi total, que es por el que voy a dividir. Ahí está. Voy a hacer mi autosuma también para que ahí me dé mi 100%, ¿sí? Entonces ahí ya tengo, por ejemplo, para lunes tengo saldo y transporte. Vamos a suponer que el lunes también tengo
la parte de sanidad y que compré tapabocas, vamos a suponer, por 15.000. Entonces ahí me va resolviendo mi fórmula. Se dan cuenta que se va completando mi planilla de resumen en función a los datos que se van cargando, ¿sí? Bien, ahora voy a hacer mi otra planillita de resumen porque dice que también se tiene que resumir y totalizar por los días de semana. Entonces voy a tener mi resumen por días, ¿sí? Y voy a tener mis días y voy a tener mi monto por día, mi total y mi porcentaje, ¿sí? Ahí está. Bueno, entonces voy a formatear esto, voy a centrar, le pongo el borde, el fondo, selecciono, hago mi combinar y centrar con esta herramienta que es combinar y centrar, y voy a ponerle los bordecitos. Entonces me voy acá, todos los bordes, le voy a poner mi borde grueso también, ahí está. A este le falta el color hace rato, voy a poner también. Y acá voy a poner mis días de semana, son lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, ¿verdad? Pero voy a poner solamente lunes y martes. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer ahora es autocompletar, se llama. Entonces, si yo le pongo el lunes, martes, después puedo hacer esto, estirar ahí con el cuadradito y el Excel me va a ir completando la secuencia. Entonces, ahí ya tengo hasta el domingo, ¿sí? Que es lo que yo tenía para cada día de la semana. Entonces, ahí ya tengo hasta el domingo. Voy a ponerle los bordes ahí. Entonces, ¿cómo hicimos para completar? Escribo 2 de los días. Sí o sí tengo que escribir por lo menos 2. Escribo 2 de los días y estiro acá en el borde, en el cuadradito que me sale en la diagonal inferior derecha, y al soltar con el botón izquierdo me completan los días de la semana. Entonces, esa es una forma rápida de completar la planilla. Voy a hacer mi total también, le pongo acá todos los bordes, acá voy a volver a abrir para el borde externo, le voy a poner en negrita también. Y voy a hacer mi fórmula. Entonces mi fórmula va a ser sumar, punto sí. Entonces elijo la función, doble clic para elegir la función, voy a volver a levantar, acuérdense que acá tienen la ayuda. Entonces me dice rango, en este caso son los días, pero de mi planilla de datos, porque acá es donde voy a evaluar, qué es lo que se va a evaluar. Criterio, dice, es el criterio que tiene que cumplir para que se pueda sumar. En este caso el criterio es que sea lunes. ¿Por qué? Porque en mi total, mi monto está al lado de lunes, ¿sí? Después tengo mi rango de suma, me selecciono mi monto y aceptar. Y ahí ya tengo mi fórmula. Arrastro para completar y ya tengo todos los montos por día. Entonces, ¿qué pasa acá? Yo tengo, por ejemplo, el total y solamente en lunes. ¿Por qué? Porque en mi planilla de datos tengo solamente lunes, ¿sí? Si le pongo, por ejemplo, martes, y martes vamos a suponer que gasté en alimentos y gasté 15.000 en alimentos, fíjense que acá en alimentos me va a aparecer ahora mi total, y también en mi planilla de mi resumen por día también me va a aparecer en martes. ¿Por qué? Porque ahora mi planilla de datos dice martes. Entonces le pongo martes ahí y ahí me aparece. ¿Ven? Alimentos 15.000, total 48.000. Acá es difícil de leer, voy a ponerle el formato. ¿Cómo se hacía? Selecciono toda la columna primero, me voy a al formato abreviado para monedas, me voy acá en el símbolo, busco el que es de español Paraguay, que era nuestro guaraní, que es la G tachadita. Entonces ahí me pasé un poco más arriba, acá está, español Paraguay. Le pongo sin decimales porque no usamos y ahí ya está. Y si se fijan acá, el total es 48.000 en la planilla de resumen por concepto, y también es 48.000 en mi planilla de resumen por día. ¿Por qué? Porque estoy utilizando la misma planilla de datos y lo que estoy haciendo es agrupar nada más de diferentes maneras, pero el total tiene que seguir siendo el mismo para ambas planillas de resumen si es que todo está bien. Ahora voy a hacer mi porcentaje, que era el total del lunes dividido mi total general.
Acuérdense que para estirar después el total, este total que es 48.000 tiene que quedarse siempre fijo. Entonces, ¿qué hacía? Le pongo el símbolo de pesos delante del nombre de la columna y delante del nombre de la fila y ya está. Ahí ya tengo esto, le puedo poner el porcentaje y listo. Estiro, totalizo y ya está. Entonces, el lunes de mi gasto total, que es 48.000, ahora el lunes tengo el 69%, que equivale a un 33.000. Y si tengo entonces ahí veo, el martes tengo 31%, que es 15.000. Y acá, sin embargo, tengo distribuido mis gastos por concepto de saldo, de alimentos, de sanidad y de transporte. ¿Está bien? Entonces, acá tengo discriminado por tipo de concepto, acá tengo discriminado por día. Vamos a suponer que yo ahora tengo otra vez martes, y le digo transporte, y vamos a suponer que en martes mi transporte es de 10.000. Entonces ahí cambia mi planilla completamente, ¿ven? Se totalizó acá, en transporte subió a 18.000. Ahora transporte pasa a ser el 31% de mis gastos por concepto. Y acá el martes ahora tengo 25.000 y equivale al 43% de 58.000, que es mi total de gastos por semana, ¿ven? Entonces tengo totalizado por semana y totalizado por concepto. Si es que acá, por ejemplo, le pongo, vamos a ponerle viernes, y que viernes en transporte tengo 5.000 porque me fui a otra parte, entonces ahí me totaliza por 5.000 y acá también en transporte varía el monto. Si yo salgo de esta planilla que había marcado y por ejemplo acá abajo pongo domingo y en domingo pongo alimentos, y en alimentos los domingos gasto 35.000, igual me va a sumar dentro de domingo 35.000 y también en alimentos, ¿sí? ¿Por qué? Porque este borde que yo le puse a mi planilla no tiene nada que ver con los datos que estén o no adentro, es solamente una cuestión visual. ¿Por qué? Porque en mi fórmula yo estoy diciendo que trabaje con la columna completa. ¿Se dan cuenta? Que no está marcada solamente esa parte de la planilla, sino que continúa hacia abajo aunque la planilla no esté marcada. Y eso puedo visualizar si me voy acá en vistas, línea de cuadrícula. Fíjense que yo había marcado hasta ahí nomás, entonces eso no importa. ¿Por qué? Porque estoy utilizando el nombre de las columnas para trabajar con las fórmulas. Entonces si acá se fijan, igual aunque no esté marcadito no tiene nada que ver, ¿sí? Y donde habíamos visto eso, que en el rango yo le había puesto A2.A, no, es el nombre de la columna directamente. Y acá también C2.C, que es el nombre de la columna directamente. Bueno, ahí básicamente ya está nuestra planilla terminada.